Muy buenos días, muy buenos días. Les saluda Sergio Alcalde desde su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, aquí transmitiendo desde la Perla Tapatía, aquí en Radioyama, Guadalajara, con mucho gusto y deseándoles una excelente semana para todo este inicio de actividades que todos tenemos y que pues estamos con toda esa gran actitud para hacer que las cosas salgan de la mejor manera. Pues un agradecimiento aquí a nuestro amigo Yair Ramírez, quien lleva los controles aquí para que estemos al aire, pues siempre agradecidos con él. Y gracias, Yair, por hacer posible que este programa pues lo escuchemos todos. Hoy vamos a tocar, estimado auditorio, un tema muy importante del cual hicimos unos comentarios la semana pasada, y derivado de varias preguntas que surgieron después del programa y que la verdad a mí me dejó pues gratamente intrigado, en el buen sentido de por qué el interés, por qué este tema que lo vimos de una manera muy ligera y derivado también de lo del Tratado de Libre Comercio y algunos temas que se van a analizar ahora el año entrante a sus inicios, pues surgieron las cuestiones estas de algo que pues debemos estar enterados todos porque es algo que diariamente vemos, que diariamente conocemos, que es el maíz transgénico, que es algo que todos los días fundamenta la base de nuestra alimentación, que desde que nacemos hasta nuestros días, pues es algo que todos los días ingerimos y que no sabemos su origen, que no sabemos, bueno, conocemos que es una planta nativa de Sudamérica, y muchos dicen que se inició en México, otros dicen que en algunas otras partes de Centro y Sudamérica, pero bueno, lo importante es que todos los días lo ingerimos y que todos los días debemos de conocer pues cómo está conformado, cómo está hecho, qué beneficio nos da, qué afectaciones también nos da, y para eso nos hemos dado la tarea de tener un invitado, un conocedor, un experto en el tema, que también en una manera muy positiva y muy profesional, Mariano D'Angelo, que es de Nacional Argentina y que es ingeniero agrónomo, que ha estado en este tema de la biotecnología por más de 23 años, tanto en Monsanto como en DuPont, que son las empresas líderes en el mundo de estos granos, de estas semillas que a tantas partes del mundo pues alimentan y juegan un papel muy importante en todo lo que es este desarrollo y todo lo que es esta conformación alimenticia que se da en el mundo. Mariano, es un gusto tenerte con nosotros. Estás al aire, amigo. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buen día y muchas gracias por la invitación. No, Mariano, pues es un privilegio y es un gusto, nos hace que nos sintamos aquí pues de manteles largos, y la verdad pues es un tema pues que para nosotros sin duda pues es una grata sorpresa que demuestre tanto interés, ¿no? Y que pues por una cuestión lógica de que todos los días ingerimos esos alimentos, lo comentaba hace un momento, y pues es necesario que sabemos, pero lo que me llama poderosamente la atención, estimado Mariano, estimado ingeniero, es por qué tanto desconocimiento de este tema del maíz transgénico. ¿Por qué no sabemos nada de él, estimado maestro, si me lo permites decirlo? Mariano, por favor, tú que eres un conocedor y que eres un experto en el tema, ¿por qué tan limitados los conocimientos que tenemos de lo que es fundamentalmente la base de nuestra alimentación, amigo? Explícanos, por favor. Bueno, muchas gracias. Mira, si me permites, primero voy a explicar brevemente de qué se trata la tecnología, porque lo que uno escucha en general es los contras o la parte del enigma. El tema es que nadie lo explica efectivamente, y me voy a enfocar en poder explicarlo. A ver, un producto mejorado tecnológicamente a través de un gen, porque la palabra transgénico está como demonizado, y realmente serían vegetales mejorados genéticamente a través del uso de la biotecnología. Correcto. Voy a dar un ejemplo. En México el tema se concentra en el maíz, pero los transgénicos están en casi todos los granos extensivos del mundo. Por ejemplo, la soya
fue el primer cultivo donde se introdujo genes en mercados grandes, como Argentina, Estados Unidos, Brasil, que son los grandes exportadores de grano. Sí. Un transgénico, como le dicen, no es más que cuando se selecciona una característica que tú quieres que un cereal como el maíz, por ejemplo, una planta de maíz tenga. Es decir, tú puedes definir que un maíz que tiene en una región del país mucho ataque de insectos, tú quieres ponerle una característica que tenga mayor resistencia a esos insectos. Lo que se hace es básicamente esto. Tradicionalmente, para mejorar un cultivo, tenías que hacer lo que se llama líneas separadas que ibas seleccionando durante 5, 6, 7 años, y cuando llegaba un momento que tenía 2 líneas o 2 razas de perro, por decirlo así, separadas, las cruzabas y generabas un híbrido, donde se expresaba el vigor híbrido, donde salía un maíz con mayor potencial de rendimiento, etcétera. Con este mecanismo de los transgénicos o de la biotecnología, tú lo que haces es, cuando tienes una planta con una característica que quieres mejorar, como ser resistencia a un tipo de insectos, lo que haces es agregar un gen de alguna planta que a lo mejor se detectó en Australia, que era muy resistente al insecto, se agrega el gen y esa nueva planta tiene ahora esa característica deseada y hace que ese maíz, en esas regiones donde tiene mucho ataque a un insecto o algunos insectos, ahora tiene mejor resistencia al insecto. Correcto. Con esto no voy a explicar mucho más porque es un tema muy profundo, pero quiero dejar sentada la parte de que eso no es más que un transgénico. Correcto. Y ahora, perdón, sí. Sí. Sí, también hablábamos de que no solamente la hace resistente a ese insecto, sino que también hacen en esas modificaciones genéticas también que aumente su volumen en cuanto a su nivel de producción. ¿Es correcto también eso, estimado Mariano? Bueno, ahí está, muy buena pregunta. Claro, en este caso puntualicé que se seleccionó ese gen para resistencia a insectos. Después tú puedes mejorar el maíz o cualquier cultivo, que ya hay muchos en el mundo, para otra característica. Lo más importante hoy es la resistencia a la sequía. Es decir, correcto, se toma una planta de zonas más desérticas, una planta puede ser silvestre, que tiene una resistencia a la sequía, por decir algo extremo, un cactus, y uno podría poner a un cultivo, ¿sí?, deseado, un gen donde ese cultivo ahora tenga más resistencia a la sequía. Claro, eso es un impacto muy, muy grande, porque eso es el alimento al mundo. Claro. Todos sabemos que las tierras cultivables para agricultura en el mundo son limitadas. O sea, en un desierto, en una montaña, en una zona salitrosa no podrías cultivar. Claro. A través de esta tecnología tú podrías ampliar el territorio de siembra de un cultivo, porque lo estás mejorando por resistencia a una sequía, por ejemplo. Si bien nada es extremo, como todo en la biología y en la naturaleza, con ese solo hecho tú ampliarías la frontera mundial para la agricultura. Sí, definitivamente, y respondiendo a tu pregunta, lo más importante es que si tú le pones a una planta, a un cultivo, un gen de resistencia a algo, ese cultivo no cambia absolutamente nada más que en su resistencia a esto. Ese cultivo ya no tiene en su contextura, en su tejido, en su proteína, en su aminoácido, no tiene ningún tipo de cambio más que adquirir la resistencia al insecto o adquirir la resistencia a la sequía o a lo que hayas decidido. Correcto. Esto es muy importante, es lo que en general en ciertos países no hay investigación. Al no haber investigación en genética, por supuesto, todo pasaría más por la política que por el tema de la genética en sí o el valor que te esté dando la tecnología.
Así es, pero también, independientemente de que aceptamos que no haya tecnología y que no haya esa innovación, pero yo creo que sí es responsabilidad de muchos gobiernos que pues que se haga una difusión correcta, estimado Mariano, de lo que es esta implementación, de lo que es este desarrollo, pero tampoco lo tenemos, o sea, todos los días ingerimos esto, todos los días comemos el maíz, todos los días lo vemos, pero no sabemos no conocemos de esta difusión, no sabemos de este tema. ¿Y por qué también ante tanta evidencia de estas cosas que mencionas, no solamente en México, sino que también en Centro y Sudamérica no lo aceptamos, ingeniero? ¿Por qué estas cuestiones como que se guardan en un closet y no salen a la luz? O sea, ¿por qué esta satanización, Mariano? O sea, ¿cuál es la razón? Perdóname mi ignorancia, pero ¿cuál será la razón? Tú que eres maestro y que has conocido por muchos años este desarrollo, estas investigaciones, estos comportamientos, amigo. Bueno, mira, tú mencionabas México y Sudamérica. No, en Sudamérica, a ver, para que doy una referencia, en el año 1997, el 30% de la soya de Argentina era ya resistente al Roundup o resistencia a un herbicida. No, en Sudamérica es todo producto de la biotecnología. Por eso exporta. Brasil, Argentina son los mayores exportadores del mundo. Por supuesto que todo es transgénico. Mira. Pero no solo en el maíz, en la soya o en los cultivos que ya tienen desarrollos, que ya tienen inversión de tecnología. O sea, Sudamérica es todo transgénico. Y no solo que es todo transgénico, en el año 2003, 2004, los países exportadores como Brasil, Paraguay, que es el cuarto productor del mundo de soya, no lo tenían todavía autorizado por el gobierno, pero el 20 a 30% de todas sus superficies ya era transgénico. Wow. ¿Por qué? Porque el productor, cuando ve que en el país de al lado, como era Argentina, era mucho más productivo producir la soya o mucho más agronómicamente fácil, sí, y de mejor costo, el productor lo empieza a traer a su país. No se espera definitivamente a los gobiernos. Claro. Pero bueno, Sudamérica es todo transgénico, igual que en Estados Unidos. O sea, los países competitivos del mundo en producción de granos, estamos hablando de granos, ¿no? Sí. De cultivos extensivos. Todos son todo transgénico. Mira, pues todo o mejorado genéticamente a través de la biotecnología. Pues muchas cosas desconocidas para muchos, seguramente aquí que nos están escuchando, estimado Mariano. Nos vamos a ir al primer corte comercial, Mariano. Comuníquese con nosotros, estimado auditorio, si usted tiene duda, sugerencia, alguna pregunta al ingeniero Mariano De Angelo, quien es experto en biotecnología y que nos está explicando la importancia de todas estas de todos estos ajustes genéticos para tener mejores resultados en el maíz y en todo este tema que cuando decimos transgénico, pues decimos así, pues todo el mundo tiembla porque creen que nos va a salir otro brazo en la cadera o que nos van a salir 4 ojos, pero todo eso es por desconocimiento. Y qué bueno que está con nosotros el ingeniero Mariano De Angelo. No le cambie, vamos a regresar en un momento, vamos a un corte comercial. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente hablando del maíz transgénico con el ingeniero Mariano De Angelo. No le cambie, regresamos en un momento. Ya de regreso, aquí es su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, en donde tenemos un invitado especial, que es el ingeniero Mariano De Angelo, que es experto en biotecnología. Y estimado auditorio, para si usted se acaba de conectar, se acaba de sintonizar con nosotros, estamos hablando de la importancia del maíz transgénico en nuestro país y también en Centro y Sudamérica, y estamos tratando de entender, tratando de conocer cuáles son las ventajas de estas alternativas al consumir nosotros este maíz, que de alguna forma pues creo yo que estamos mal informados, pero pues usted tendrá la mejor opinión. Ya tenemos la primera pregunta, ingeniero Mariano, que es del ingeniero Andrés Félix, que nos dice cómo Jalisco participa en estos desarrollos tecnológicos y cómo participar
en ellos. Muchísimas gracias, ingeniero Andrés. Bueno, yo me quiero imaginar cuáles son los organismos, que esa yo me quiero imaginar que es la pregunta, que participan en estos desarrollos tecnológicos y cómo él puede participar en estas investigaciones. Pues bueno, ya llegó la primera pregunta, comuníquese con nosotros si usted tiene alguna otra sugerencia o duda, 33 10 97 36 65. Pues estimado Mariano, ya se mostró el interés de nuestro auditorio, ya estamos con estas dudas. ¿Qué opinas en Jalisco? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los organismos que promueven esto, estimado amigo? Bueno, en realidad la investigación de todo lo que es biotecnología, las compañías que tienen los eventos o los desarrollaron en el mundo son las que hacen toda la investigación, pero en México puntualmente, y si hablamos del maíz, al estar prohibida la tecnología y además la Secretaría de Agricultura no tiene ningunos programas de investigación al respecto, estamos hablando de tecnologías mucho más avanzadas. Entiendo que no hay ningún organismo haciendo desarrollos. Wow. Simplemente en México y sobre todo en el maíz siempre estuvo prohibido. Nosotros en el año 2002 a mí me tocaba estar viendo por qué no se podía avanzar y simplemente el gobierno no tenía, decía, bueno, nosotros no tenemos la capacidad para investigar esto, por lo tanto lo prohibimos. Wow. Lo que se hace en otros países al principio era hacer aislamiento, es decir, se hacían campos de producción y se veía cómo la planta podría a lo mejor cruzarse o no. En realidad, en todos los países que sí realmente tienen investigación o podrían comprobar antes de negarse, la tecnología ingresó y por supuesto lo más importante de esto, la adaptación fue inmediata. Es decir, el productor que vio que el vecino usaba un producto de la biotecnología, aunque le costaba un poquito más, pero le rendía mucho más o le daba muchos beneficios agronómicos, lo compra de inmediato. Por eso lo importante es entender el sector productivo, porque los que estamos en las ciudades, que no somos el sector productivo, estamos mucho más influenciados por la información, pero no por la realidad. El productor, que es el que realmente es la respuesta rápida a una tecnología, es si lo compra o no, lo compran de inmediato. Entonces la respuesta sería, en Jalisco, no creo que haya instituciones, si se refiere a gubernamentales, que tengan la capacidad de investigar sobre esto. Wow, pues fíjate que cosas tan paradójicas, estimado Mariano, porque pues para mí también me deja frío que no tengamos investigación en este tema tan importante para nuestra salud, para nuestra alimentación. Y la otra es, creo yo, una muestra de ignorancia y una muestra de un freno total por parte del gobierno y por parte de los funcionarios que están en estas áreas, porque ¿qué crees, Mariano? Este tipo de productos, este tipo de semillas, este tipo de plantas, está prohibido pues sembrarlas en nuestro país, en algunas zonas, pero sí está permitido importar el maíz de Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues ¿cómo entender esas decisiones que no sé si los funcionarios de gobierno estén enterados, que no sabemos si los grandes productores de maíz, que en este caso pues no sé, puede ser Minsa, puede ser Maseca, quien sea, cómo ellos manejan, no sé si existan intereses en ese sentido, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que evidencian que este maíz favorece nuestra alimentación y favorece las cuestiones de resultados en los países que lo siembran y las afectaciones que podemos tener en nuestra salud, creo yo los indicadores, y por tus comentarios creo que son mínimas o son nulas, pero bueno, también vienen temas importantes hoy ante la revisión de un tratado de libre comercio que determina mucho el desarrollo de nuestro país y de muchos tratados que tenemos con otros países, el que esto pues de alguna manera pues se revise, y ahí hablamos en el programa pasado que por ahí algunas familias dijeron en alguna zona del país, aquí en México, que se vieron afectadas por
por labio leporino y por ronchas en la piel, y esas eran las argumentaciones por las que decían que el maíz transgénico generaba este tipo de problemas. Y en un arbitraje que se hizo por parte de las secretarías técnicas que conforman el Tratado de Libre Comercio y que son parte del Tratado de Libre Comercio, pues le pedían a nuestras áreas, a México, a quien argumentaba esas afectaciones, que diera técnicamente y científicamente pues las pruebas para que esto pues fuera evidente, y pues no pudieron llevar esas pruebas, solo llevaron fotografías según el reporte que tenemos. Entonces pues estamos en el hoyo ante estas evidencias tan burdas y tan faltas de fundamentación para que esto pues pudiera llevarse a cabo. ¿Qué opinas, estimado Mariano, tú como conocedor de este tema, en este tratado de libre comercio que está pues a la vuelta de la esquina ahora en febrero, que se revise? ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido de que prospere, de que no prospere, de que nos podamos ver favorecidos en esta cuestión de revisión? ¿Nos podrás decir algo al respecto, estimado amigo? Bueno, a los países exportadores, productores, como te decía, Estados Unidos, Brasil, Argentina, pues digo, al final la ventaja competitiva que te da esta tecnología, si otro país no lo dejan hacerlo, pues es mejor, porque va a tener mucha más dependencia de los exportadores. Es decir, los países productivos del mundo que evolucionan son más competitivos. Los países que no quieren evolucionar en eso son menos competitivos, por lo tanto van a ser cada vez más compradores. Digo, pues Estados Unidos hoy tiene exceso de producción de maíz, pues le conviene que aquí produzcan menos, ¿no? Porque al final este es un país consumidor, no es exportador. Por lo tanto, los países que pueden competir con una tecnología mejor, con mejor costo-beneficio, es conveniente que aquí no lo hagan. Claro. Pero el problema no es Estados Unidos, no tiene nada que ver. Uno tiene siempre que ver, el problema está dentro de casa, no está afuera de casa. Por eso es muy fácil siempre decir la culpa, no funciona así. Creo que aquí no, inclusive no hay mecanismo de investigación para detectar la trazabilidad de algo, pero como al inicio de esta entrevista traté de explicar, y hay algo que se llama la equivalencia sustancial. Cuando tú le pones un gen a un maíz para que resista un insecto, lo único que cambió en ese maíz es la resistencia al insecto. O sea, su constitución genética es exactamente igual. Con esto acabo de contestar que no tiene nada que ver que afecte al consumo, porque no tiene nada que ver la constitución del maíz, porque le hayas puesto una característica deseable agronómicamente. Claro. Es lo único que cambió. Ahora, para terminar, si el maíz es proveniente, el origen de Mesoamérica constituye México y algunos países de Centroamérica, lo único que podría decir es que el maíz podría cruzarse, como todas las plantas, que en este caso se cruzan con un maíz silvestre, pero para no satanizar esto, bueno, la pregunta es, ¿y por qué no se permiten otros cultivos, sí, que tienen biotecnología, que no son origen? Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que ahí hay que entender bien que, no sé si son temas políticos, pero de tener tecnologías, como pasa en muchos países del mundo, es la primera reacción ante nuevas tecnologías. Así funcionó la insulina. Primero era el rechazo, después lo vamos probando y cuando ven resultados, ahora sí lo adoptamos. Claro. El problema es que aquí, hablé que en el año 97 la mitad de la soya en Argentina, en Estados Unidos ya era transgénica. Estamos 25 años ya atrasados. Cada año que pasa que tú no adquieres una tecnología, es como la educación. Cada año que pasa y tú no mejoras la educación, te vas atrasando respecto a los países que sí mejoran la educación. Claro, y ese es el gran problema. Y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados porque, pues claro, Estados Unidos y Canadá dicen, bueno, pues ustedes ahí de alguna forma satanizan esto, bueno, nosotros como tenemos permitido el que exportemos, bueno, pues luego les mando mi maíz ya mejorado y de alguna forma, pues los favorecidos
pues finalmente pues son ellos y nosotros pues solamente lo consumimos y nos quedamos con nuestras tabús y con nuestras historias. Y estimado Mariano, sabemos de tus múltiples ocupaciones el día de hoy y siempre agradecidos con tu participación, el apoyo que nos das para poder entender todos estos temas tan complejos. Una última pregunta, algo ya respondiste de esto, pero ¿habrá algún interés, alguna manipulación para que esto se dé? Pues sin el afán de politizar y sin en el afán de generar polémica, pues creo que está muy simple el escenario. Si tenemos producciones en nuestro país de 800 a 1,5 toneladas con un maíz nativo contra un maíz transgénico que da de 14 a 16 toneladas por hectárea contra 800 a 1.5 toneladas, 800 kilogramos a 1.5 toneladas, tenemos toda esa cuestión de favorecernos con el control del agua en zonas donde no hay tanta lluvia, si tenemos esa cuestión de nutrición que es la adecuada y la precisa, ¿por qué no se da? ¿Por qué si algo es tan evidente, por qué no camina, estimado amigo? Discúlpame, pero yo no lo entiendo. Bueno, yo la verdad no de ninguna manera voy a hablar de temas políticos. Yo me voy a concentrar en lo productivo, la tecnología y lo agronómico. La respuesta es, creo que es más por desconocimiento y porque todas las cosas se producen de forma masiva. O sea, por eso hoy el mundo consume cualquier cosa, porque si tú logras que una idea se haga masiva, en general la gente se sube a lo masivo. Esa es una, el desconocimiento, y la otra es la parte de la incapacidad de comprobar. Pero tú puedes no comprobar, pero puedes ir a otro país que sí lo puede hacer y mandas investigadores y lo comprueban y está. Yo creo que tiene que ver también con originalmente, para terminar, ¿por qué se satanizó? Bueno, voy a darles un ejemplo, que esto es el aporte más importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? Los voy a dar en 2 minutos. Nos quedan todavía 3 minutos más. 2 minutos, bueno. 3 minutos más. Le voy a dar el mayor de los ejemplos. Cuando empezó los cereales o los granos transgénicos, fue la soya. Un productor en Argentina que tenía 300 hectáreas de soya, que es el promedio 200, 100, 300, donde sí hay mucha tecnología en granos. Para él poder controlar las malezas en la soya necesitaba 5 o 6 herbicidas, porque hay diferentes tipos de malezas. Sí. Cuando se le incorpora la resistencia al Roundup, a la soya, ya no tenía que usar 5 o 6 herbicidas. Con uno lo podía hacer, porque la soya resistía a ese herbicida y ese herbicida mataba todas las malezas. Quiere decir que para ese productor, agronómicamente le cambió la vida, porque en vez de poner 6, 7 herbicidas, ahora lo hacía con una sola aplicación. Ahí está la gran diferencia que hay que entender. Entonces, las compañías productoras de agroquímicos de Europa, porque la tecnología era americana, se empezaron a oponer, porque no les convenía que la compañía esta americana lo que hizo fue el inverso. En vez de poner más herbicidas, dijo, yo le doy la resistencia al cultivo a un solo herbicida y ahora mejoré todo. Pero el negocio de los productores de herbicidas se cayó. En 3 años se cayó. Entonces hay que entender el fondo, por qué Europa no quería esto, porque claro, sus grandes compañías de agroquímicos eran europeas. Por lo tanto, no les convenía estar. Y así se empezó a difundir, a través de organizaciones no gubernamentales, la satanización de esto. Wow. Después cada gobierno habrá lo que tenga que hacer. Así que bueno, esta sería un poco la explicación práctica. Muy bien, estimado Mariano, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy en nuestro programa. La verdad nos das luz a todo un escenario que desconocemos y que seguramente mucha parte de nuestro auditorio pues ya tiene una idea de lo que es el maíz transgénico y de cómo está conformado y de cómo está constituido y pues que también
pues ya se da una idea de que no tenemos una afectación al ingerirlo, y que creo yo que es una gran oportunidad para todo el agro en México, pues no de ahorita, ¿no? Sino de hace muchos años, y por desconocimiento y por falta de apoyos y por falta de promoción y quizá por falta de saber cómo comercializarlo, pues por eso no se han dado quizá esos impulsos. Pues Mariano, pues agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa. Nos vamos a ir a un corte comercial, estimado auditorio, y Mariano, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver la próxima, porque seguramente pues habrá más dudas de nuestro auditorio y de nosotros como productores del programa, para que esto pues siga constante, que sigamos informando de una manera amigable, de una manera confiable, con expertos como tú, para que esto se dé, Mariano. Que tengan un buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias, amigo, hasta pronto. Muy bien, estimado auditor, regresamos en un momento. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, no le cambie. Vamos a un corte comercial. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Entramos ya a la recta final de nuestro programa. Estimado auditorio, estábamos hablando del maíz transgénico con el maestro y experto en biotecnología, el ingeniero Mariano de Angelo, que nos dio una gran explicación, nos da una idea de lo que es este producto que nos alimenta, esta semilla que nos alimenta por toda la vida de nuestro país, que tenemos como base, donde tenemos como base el maíz, y donde pues lo comemos, lo ingerimos, pero no sabemos cómo está conformado, no sabemos ahora con este tema de su conformación genética cómo nos afecta, cómo nos beneficia, pero ya nos dio un norte, ya entendemos pues más o menos de lo que se trata, más o menos de cómo se modifica la semilla para que pueda ser más digerible por los humanos, y cómo también más productiva para las cuestiones en el sector agrícola, y cómo se hace una mejor dispersión, cómo se hace un mejor elemento en nuestra base alimenticia. Entonces, muchas gracias, ingeniero Mariano, por participar en nuestro programa. Y bien, pues hoy nos vamos a un tema un poco distinto, un tema diferente, que también es un fenómeno natural, que es un fenómeno medioambiental, y que ya pues son temas recurrentes, que todos los días que estemos presentando el programa, pues seguramente en alguna parte del mundo tendremos huracanes, tendremos ciclones, y tendremos todos estos efectos que el calentamiento global en su presencia, en su manifestación, pues hacen que estos temas naturales como son los huracanes se presenten, y tal es el caso del huracán Melissa, que hace 3 días se presentó en toda la zona de Jamaica, de Haití, de Panamá y República Dominicana, en donde se han reportado pues más de 10 muertos, donde ha habido más de 1 millón de personas sin energía eléctrica en Jamaica, donde ha habido más de 800,000 evacuados en Cuba, y aparte pues ha habido grandes daños a la agricultura, a las vías de comunicación, y todo lo que hace que estos países pues avancen ha quedado pues en un nivel de destrucción muy alto, porque la categoría que alcanzó en la escala de Saffir-Simpson el huracán Melissa es categoría 5, de los más peligrosos en la historia de esta medición, de esta categoría, con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora. Realmente un monstruo. Y aunque el centro del huracán ya salió del mar, y ya por la costa norte de toda esa zona de Cuba y Holguín, ya solo son cuestiones ya tropicales y vientos de esa misma intensidad las que se presentan, pero pues grandes daños ocasionó el huracán Melissa ahora en toda esta zona. Y como parte ya del cierre del programa, estimado auditorio, pues es comentarles, hacerles saber, hacerles de su entendimiento la importancia de conocer la revisión del Tratado de Libre Comercio en lo comercial, en lo tecnológico, en lo medioambiental, en toda la cuestión
de energías, en toda esta serie de modificaciones que por decretos han sido llevadas a cabo aquí en nuestro país y en México, y que llevan serias afectaciones a los acuerdos que ya se tuvieron con Canadá y Estados Unidos. Y hoy pues ya vemos indicadores como este reclamo de suspensión de aerolíneas que se hicieron en el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, de parte de Estados Unidos, donde cancelaron ya más de 6 aerolíneas sus actividades, tanto en carga como en pasajeros. Ya dejó de ser internacional en ese sentido, y todo porque son decretos que se hicieron en la administración pasada, y que ya las aerolíneas, ante sus reclamos, ante los arbitrajes, que todos los perdemos, todos los arbitrajes internacionales en el sentido del Tratado de Libre Comercio, estimado auditorio, son más de 187 y todos los hemos perdido. Entonces, aquí están ya los indicadores de que este tema de comunicaciones y transportes, pues ya trae ahí sus reclamos ante los cambios gubernamentales que ha habido, y ante el tema también de energía, que también es un factor importante, en donde no tenemos un árbitro, no tenemos un piso parejo para todos los que invertimos en energía, para todos los que desarrollamos estas alternativas, y en donde las condiciones donde se acordaron temas comerciales, donde se acordaron temas de productividad, donde se acordaron temas de tecnologías, pues ya no se están cumpliendo, porque ahora el árbitro es el gobierno, y el árbitro favorece a las empresas del gobierno, que en este caso son en petroquímica Pemex, y en energía la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todas estas cuestiones pues también van a ser un reclamo ante todos estos escenarios donde ya todos estos participantes pues no se sienten en condiciones de estar en un piso parejo. Entonces todo esto se va a revisar en el Tratado de Libre Comercio. Todo esto pues va a tener serias implicaciones en reclamos y en arbitrajes que de alguna manera el gobierno mexicano no está cumpliendo. ¿Y por qué no está cumpliendo, estimado auditorio? Porque a quien mandan a negociar, por quien dicta las nuevas leyes, quien dicta los nuevos acuerdos, pues en su vida ha vendido un carro de paletas, porque en su vida ha entendido cómo comercializar, porque en su vida no ha tratado un tema comercial y de negocios con estas grandes exigencias comerciales y de conocimientos que se requieren. Esa es la razón principal, y también por irresponsables y también por ineptos, porque muchos funcionarios del gobierno no están haciendo su tarea, no se están llevando a cabo pues estas condiciones de buscar cómo es ganar ante estos escenarios que obligadamente todos los días tenemos que hacer. También en el tema de todo lo que se refiere a la cuestión judicial, a la protección que debemos de tener nosotros en cuanto a garantías de las inversiones que hacemos, ya todas las cuestiones en donde el Poder Judicial pasa a ser controlado por el Estado, entonces pues perdemos todas las cuestiones de incentivos y de certidumbre para poder llevar a cabo una negociación confiable, ya que siempre la ley en este sentido se va a poner al mejor postor, a la mejor recomendación, al mejor de los intereses, y no va a ser neutral. Todo esto viene en la revisión del Tratado de Libre Comercio, que tenemos que estar atentos, y que seguramente si nos ponemos listos, si nos ponemos a conocer todo lo que son estos resultados que nos pueden favorecer, bueno, pues podemos levantar la mano, podemos mandar nuestra carta, podemos mandar nuestro correo, podemos hacer nuestra llamada y hacer el reclamo correspondiente. Enterémonos de cómo van esos seguimientos, estimado auditorio. Esa es la recomendación. Y pues bien, hasta aquí nuestro programa. En el próximo lunes hablaremos del tema de la ley Gobel o Gobel, que es la cuestión esta que se acaba de poner en práctica en cuanto a la verificación de vehículos, y para eso pues vamos a tener un experto aquí que nos va a iluminar en todo lo que es el derecho ambiental, que también son muchos temas que desconocemos y que poco a poco, pues con ideas, con alguna cuestión amigable y con un lenguaje también amigable y entendible, queremos hacerle saber a usted todos estos temas, porque muchos los desconocemos. Estimado auditorio, que tenga usted una excelente semana. Le saluda a Sergio Alcalde desde su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Nos vemos pronto.